Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a este espacio educativo. En esta ocasión hablaremos acerca del tema de los tipos de carbono. Para iniciar, sabemos que el carbono es uno de los elementos que más abunda en el universo y este conforma el 0.2% de la corteza terrestre. Dentro de las características del carbono, podemos mencionar que es uno de los elementos principales de la existencia de los organismos vivos. Forma parte de la tabla periódica del grupo de los carbonoides. Se encuentra según su composición en diversas formas en la naturaleza, ya sean formas alotrópicas, cristalinas, sea en diamante o grafito. Cuando menciona la palabra alotrópicas, quiere decir que ha sufrido un cambio o un giro en su estructura interna. Menciona ahí el ejemplo del diamante y del grafito. Como pueden observar en la imagen, ahí está la estructura del grafito, del diamante, entre otras. El carbono tiene las características únicas entre todos los elementos de formar cadenas largas y estables de sus propios átomos, una propiedad llamada catenación. De acuerdo a esta propiedad, el carbono puede formar cadenas largas y también solamente unirse entre sus mismos átomos de carbono. Dentro de los tipos de carbono o dentro de la clasificación de ellos, podemos mencionar los siguientes: el carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y el carbono cuaternario. Para iniciar, el carbono primario se trata de un carbono terminal, el cual se encuentra en la cadena de 3 átomos de hidrógeno, en uno de sus extremos. En este tipo de carbono queda solo una valencia libre que se une a un elemento monovalente o a otro carbono. ¿Cuáles son los elementos monovalentes? El hidrógeno. Sabemos que el carbono solamente tiene 4 valencias, que quiere decir que puede formar 4 enlaces, de los cuales en el carbono primario solamente se une con otro carbono y las 3 valencias que quedan se unen con el elemento monovalente, en este caso el hidrógeno. Como pueden ver en el ejemplo, en este caso tenemos 2 carbonos primarios. El carbono secundario se hace presente en una cadena lineal como eslabón intermedio, el cual se mantiene unido a 2 átomos de hidrógeno. Si pueden observar en la imagen, el carbono 2, o el que está en el centro, es el carbono secundario. ¿Por qué? Porque está unido a 2 átomos de carbono. Si nos localizamos, ¿verdad?, en el carbono 2, el carbono se une a un carbono por el lado de la izquierda y a otro carbono por el lado derecho. Eso quiere decir que es un carbono secundario porque está unido a 2 átomos de carbono. Continuamos con lo que es el carbono terciario. Se trata del carbono que suele desprenderse de la cadena lateral, el cual se encuentra unido a un átomo de hidrógeno. Este tipo de átomo satura solo una de sus valencias con hidrógeno, por lo cual quedan libres 3 valencias que luego se llegan a unir con 3 elementos monovalentes. Y ahí podemos observar el ejemplo que tenemos del carbono terciario, que está unido a 3 carbonos y solo uno corresponde a lo que es el hidrógeno. Ejemplo número 1 del carbono terciario. Como anteriormente lo dijimos, se une a otros 3 carbonos. Y ahí lo podemos ver, el carbono que está representado en color azul es el carbono terciario que encontramos en esa figura. Ejemplo número 2. Los carbonos terciarios siguen siendo representados en color azul, que son los que se encuentran unidos a otros 3 carbonos. Y por último, el ejemplo número 3, los carbonos azules son los que siguen representando a los carbonos terciarios en este otro ejemplo. Bien, continuamos con el carbono cuaternario. Un carbono cuaternario es aquel que está unido a 4 átomos de carbono y no contiene ningún átomo de hidrógeno, como podemos observar en la imagen. Si comparamos el carbono primario con el carbono cuaternario, vemos que el carbono primario solo está unido a un
carbono que está representado en color rojo, y el carbono cuaternario vemos el carbono en rojo que está unido a 4 átomos de carbono. Como otro ejemplo aquí, también representado el carbono cuaternario, podemos ver que está unido a 4 átomos de carbono. Y aquí tenemos un ejemplo donde podemos identificar los 4 tipos de carbono. Vemos el primario, que es el primer carbón. El átomo de carbono está unido a un solo átomo de carbono. Tenemos el carbono secundario, que el átomo de carbono está unido a 2 átomos de carbono, como lo podemos ver en la parte superior y en la parte inferior. Tenemos el carbono terciario, que es aquel átomo de carbono está unido a 3 átomos de carbono, como lo podemos ver ahí, que está en la parte izquierda el carbono CH2, y tenemos a la derecha y en la parte superior. Y por último tenemos el carbono cuaternario, que el átomo de carbono está unido a 4 átomos de carbono, como lo podemos observar ahí. Y por último, tenemos una hoja de trabajo, donde puedes realizarlo según la temática que hemos tratado en el día de hoy. Muchas gracias.